Bienvenidos a este especial de España en la memoria. Yo siempre he escuchado, pues desde años desde que era muy pequeño, que es importante que hablen de uno. Da lo mismo que se hable bien o que se hable mal. Yo creo que eso se puede aplicar pues, a los hechos que configuran nuestra historia, a lugares, rincones, monumentos, menudo homenaje que le estamos haciendo entre todos a ese monumento, a esa parte de la historia y de la cultura de España que se llama el Valle de los Caídos. Qué disparate, qué disparate que haya incluso medios de comunicación que se monten un programa, por supuesto este no es así, para preguntar y consultarles a ustedes qué se hace, si se vuela o no se vuela. A mí es que no me cabe la idea de que por mucha inquina que se le tenga al Islam, de plantear si se vuela la Alhambra de Granada o el Generalife de Córdoba. Me parece todo un disparate. Puestos a volar, pues como está al lado, porque yo recuerdo de niño que tenía 14 años cuando se inaugura el Valle de los Caídos y la primera vez que yo fui a visitarlo fue con mis padres. Después, un poco más adelante, me llevó el colegio. Luego fui también con amigos, incluso llegué a ir un día desde una localidad que tiene que ver con las canteras y los canteros que realizaron las piedras de los dos más importantes enterramientos que hay, de Collado Mediano. Yo llegué a ir al valle andando. Y luego, cuando ya fui más mayor y conseguí mi carnet de conducir y mi primer coche, un 600, yo iba al Valle de los Caídos. Y yo recuerdo de ir al Valle de los Caídos pues con esa niña que acababa hacía pocos días de conocer y que suponía que iba a ser la niña a la que correspondía cortejar. Iba al Valle de los Caídos, luego una comidita y visitar también el monasterio del Escorial. Y yo decía antes, pues eso, que volar también al monasterio del Escorial, qué disparate. Está claro de que ya les he desvelado de qué va este especial España en la memoria, el Valle de los Caídos. Y para hablar y para aportar toda la documentación que me consta que tienen cada uno, 8 invitados, la primera vez que hago un España en la memoria con 8 invitados, pues paso rápidamente a presentarles. En primer lugar, don Pablo Linares. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, ¿qué tal? En segundo lugar, les presento a don Pedro Cerracín, abogado. Y buenas noches, don Pedro. Hola, encantado de hablar con usted. Y además, abogado, porque es el que está llevando el contencioso administrativo por esto de disparate de cerrar el valle. Así es, esperamos ser de utilidad y que efectivamente el valle continúe con la vida que ha tenido siempre. Don Ángel Cereceda es el siguiente compañero de viaje. Don Ángel Cereceda, comandante de Iberia, ya retirado de volar, pero bueno, él con 7 años, su padre era funcionario de prisiones y él vivía allí en el valle. Y él recuerda perfectamente y veía a los trabajadores, unos voluntarios, otros para redimir penas, presos, etcétera, se hablará de todo, y le gustaba tanto la comida de los presos que la comida que le preparaba su madre se la cambiaba a los presos. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por haber venido. De nada. Luego contaré esto. Muy bien. Y luego a continuación les voy a presentar a alguien que yo personalmente me declaro admirador de él. Le respeto y le admiro. Y es tanto la admiración que en cuanto pude hablar con él le pedí que si nos podíamos tutear. Don Santiago Cantera. Pues muchas gracias. Admiración más que procede del cariño que de lo que es la realidad, supongo. Don Santiago Carrera es monje benedictino del Valle. Él fue profesor de historia en el CEU antes de ser monje benedictino en el Valle. Él acompaña a los ángeles a pasear por la finca del Valle de los Caídos. Cuando digo los ángeles son esos maravillosos niños que cantan como los ángeles y él es el que los cultiva y los instruye en sus estudios. Qué suerte tienes, de verdad. La verdad es que son unos auténticos ángeles y 37 pequeños héroes, pequeños grandes héroes. Y además, este invitado que tengo el lujazo de tener conmigo a mi izquierda, ya ha pasado a la historia, porque es el autor de una homilía para una misa de campaña a puertas del Valle de los Caídos. Y esa homilía ha dado ya la vuelta al mundo y las que te rondaré morena. Muchas gracias por la homilía y muchas gracias por estar aquí. Pues encantado. Me encomendé al Espíritu Santo para ella. Algún problemilla me ha suscitado, pero he de decir que a la luz de la oración no me arrepiento de ella para nada y confirmo todo lo que allí dije. Y entonces nos vamos al lado del sofá y rápidamente les presento a don Fernando de la Sota,
don Fernando de la Sota, que ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, ya ha estado en un España en la memoria, y bueno, es presidente del Club de Encuentros, que ya nos hemos encontrado en más de una ocasión en el Pardo, y pertenece a la Hermandad del Valle de los Caídos. Buenas noches, muchas gracias por venir aquí. Buenas noches, muchas gracias, Alfonso, a ti, a Intereconomía, para poder hablar del Valle de los Caídos, que posiblemente con opiniones diferentes pues coincidamos todos en el mismo objetivo común, que es su defensa. Muy bien, el siguiente invitado es don José Manuel Cabezas Cañabate, doctor en Derecho Canónico. Buenas noches, padre. Buenas noches. Importante lo que desarrolla el derecho canónico para poder hablar de lo que supone un lugar tan cargado de historia y de arte, pero que también a la vez es un lugar de culto, ¿no? Efectivamente, desde el derecho canónico también pues queremos aportar nuestra ayuda a la defensa del Valle de los Caídos, a la comunidad, la abadía benedictina. Muy bien, y en siguiente lugar les presento pues nuevamente a un licenciado en Derecho. Su nombre es Carlos Zarco, pertenece a la asociación Fe y Trabajo. Buenas noches y muchas gracias también, como a los demás. Muchas gracias a vosotros por habernos invitado. Muy bien. Y luego, por último, una persona que sé que lo está llevando muy mal, y me refiero a don Juan de Ábalos. Yo creo que ya el apellido lo dice todo. Su padre es un artista como la copa de un pino, de los más importantes, por no decir el que más, del siglo XX, escultor, y yo no me puedo imaginar qué pensaría tu padre de todo lo que está sucediendo. Alfonso, en primer lugar, muchísimas gracias por darme opción a defender dos cosas que son los pilares más importantes quizás de mi vida, independientemente de mi familia, que es la religión y la cultura. Si mi padre estuviera viviendo en estos momentos, lo mismo que durante la historia del Valle, en algún momento se plantó en la puerta del Pardo a hablar con Franco, a exigir y a pedir en un momento determinado, con su opinión clara de reconciliación del Valle, en este momento estaría encadenado en las puertas de la Moncloa. Eso es lo único que te puedo decir. Muy bien. Un día, hace ya muchos años, porque ya no vive, Rafael de Penagos locutó y leyó un texto con unas imágenes, la construcción del Valle de los Caídos. Lo vemos y lo escuchamos. A comienzos de 1940, cuando el general Francisco Franco, después de escalar el cerro del Altar Mayor y de divisar desde allí el risco de la Nava, decide que este sea el sitio donde hacer realidad su antigua idea, la de levantar un gran templo de acción de gracias por la victoria y un monumento a los caídos de la guerra. Empieza así la historia del Valle de los Caídos y de su construcción, que duraría finalmente 20 largos años. Desde el primer momento de su concepción y por el lugar escogido para su emplazamiento, este grandioso proyecto iba a presentar grandes desafíos y exigir enormes esfuerzos, tanto técnicos y humanos como artísticos y económicos. A cargo de las obras es designado el entonces director general de Arquitectura, don Pedro de Muguruza. Este monumento comprendería una gran basílica subterránea, cuyo acceso principal estaría formado por una imponente arcada y una explanada central a los pies del risco. En la parte posterior de este, un gran claustro, a cuyos costados se emplazarían un monasterio, la escolanía y la hospedería. Coronando el risco, una monumental cruz acorde con el paisaje y visible desde muchos kilómetros de distancia. Ya hacia 1950 se había avanzado grandemente en la difícil perforación del risco y en la construcción de los edificios exteriores, pero faltaba lo más importante, la Gran Cruz. Ese mismo año es aprobado el proyecto definitivo, obra del arquitecto Diego Méndez. Este consistía en una cruz latina de gran simplicidad, de 150 metros de altura, con un fuste de 108 metros y brazos de 46 metros de longitud. La gran extensión de estos, junto con la resistencia de la cúpula del crucero de la basílica, de 44 metros de diámetro, representaron los más complejos problemas técnicos y de ingeniería que fue necesario superar. Una no menos difícil tarea fue la ornamentación y alhajamiento interior de la basílica, que exigió conjugar en armónica forma su solemne carácter y profundo significado con una gran rigurosidad estética.
Quizá el más brillante y representativo ejemplo lo constituye la magnífica decoración en mosaico de la cúpula del crucero, obra de Santiago Padroz. En 1958 se avanzaba en la terminación de los trabajos en la cima de la Gran Cruz. Asimismo, proseguía la construcción de la magnífica explanada de acceso a la basílica, que comprendería una superficie de 30.600 metros cuadrados en loza de piedra asentada directamente sobre la indómita roca. Años de la inauguración del Valle de los Caídos, menudo homenaje que se le está haciendo, unos porque hablan bien, otros porque hablan mal, etcétera, etcétera. Don Fernando de la Sota me está pidiendo la palabra. Fernando, por favor. Bueno, yo creo que para entender el Valle de los Caídos hay que contemplarle en su triple dimensión, porque tiene dos aspectos distintos y que luego se complementan en uno solo. Por un lado está la parte monumental, que es la parte más llamativa, después la parte religiosa y la parte política. El primer caso, que después imagino que Juan Ábalos nos explique perfectamente todo aquello, pues para mí el Valle de los Caídos es un monumento arquitectónico impresionante, majestuoso, con una serenidad tremenda, y que además pues eso es lo que precisamente concilia perfectamente con las montañas y con los bosques de pinos aquellos, y es lo que asombra y lo que admira a todas las personas que lo han visitado. Como tú bien decías antes, posiblemente llega a millones de todas clases de culturas, religiones, etcétera, etcétera. En segundo lugar está el aspecto religioso, porque el Valle de los Caídos es fundamentalmente un monumento religioso, porque allí están enterrados precisamente un montón de restos de los dos bandos, que está encomendado, como se sabe, a la comunidad benedictina, que está cumpliendo ejemplarmente la misión de rezar permanentemente por los muertos, por todos los muertos, que además, como me imagino que después nos dirán mucho mejor que yo los representantes de la Iglesia que tenemos aquí, en su momento pues lo conoció el Papa Pío XII y le concedió la categoría de abadía, que más tarde Juan XXIII en un breve pontificio lo eleva a la categoría de basílica, y que además le privilegió con una bula especial. Y por último está el tercer aspecto, posiblemente el más controvertido, que es el político. Todos sabéis perfectamente que todos los historiadores coinciden en una cosa fundamental, y es que los hechos históricos hay que tratarlos siempre, hay que estudiarlos dentro del entorno que se producen, depende con las circunstancias históricas, políticas, sociales o económicas. Y el Valle de los Caídos no puede ser una excepción. Entonces, claro, no cabe duda que hay que considerar lo siguiente, y es que en España hubo una guerra, una terrible guerra de 3 años, y que como todas las guerras, pues las ganan unos y los pierden otros. Y normalmente en todos los países donde esto ocurre, pues el ejército, digamos, vencedor, pues siempre erige algún tipo de recuerdo a esa victoria y a los muertos. Bien, hasta ahí todo parece normal, pero lo fundamental, especial mito y la singularidad del Valle de los Caídos son dos. Primeramente, que aquí hay muy poquitos signos partidistas. Se pueden contar con los dedos de la mano y posiblemente sobran dedos. Y en segundo lugar, bueno, que tiene una cosa, como digo, singular y única, que es que dentro están enterrados los restos de un lado y de otro. Y según parece ser, se deduce de los archivos que existen en el valle, pues hay más restos posiblemente de la zona republicana que de la zona nacional. Esto es un caso único, porque fijaros, por ejemplo, que en Estados Unidos, pues resulta que allí no están enterrados los muertos, digamos, del norte y del sur de la Guerra de Secesión. Ni aquí tampoco en España están enterrados los carlistas o los liberales, pero en el Valle sí, en el Valle están precisamente los que se enfrentaron en un momento determinado durante 3 años, después ahora reposan allí bajo el signo del perdón de la cruz. Eso a mí me parece fundamental. Muy bien, pues si me permites, para repartir tiempos y sobre todo para repartir temas, pues me gustaría yo provocar a don Juan de Ábalos que hablara pues del tema de la importancia. ¿Él qué va a decir? Fue su padre. Pero yo quiero añadir, si me permites, Juan, aparte de lo que he dicho al principio, cuando os he presentado, de la magnitud del arte y la creatividad, a él le gustaba que le dijeran picapedrero, porque él con el utensilio con el que se trabajaba, el trabajador que trabajaba la piedra, esa piedra de la Sierra del Guadarrama, él creaba arte, y está ahí, ese arte pasaremos todos, no existiremos, y eso tiene que existir por los siglos de los siglos, para las generaciones, para el disfrute de las generaciones que están por nacer. Pero es que, para que nadie tenga ninguna duda, es que el artista, el escultor, tu padre, no era absolutamente nada dudoso. Llegó a exiliarse en Portugal
y bueno, llegó a tener el carné número 7 del Partido Socialista de Mérida. Y resulta que él consiguió hacer esa obra porque ganó un concurso. Lo podía haber ganado otro. O sea, que no se lo dieron porque él fuera del régimen ni comulgaba. Desde luego lo que yo me pregunto es qué diría tu padre, habiendo sido carné número 7 del Partido Socialista, si luego sus sucesores, entre comillas, en ideología, hicieran y estuvieran intentando por lo menos hacer la barbaridad que pretenden algunos de ellos. Bueno, pues efectivamente nosotros estuvimos exiliados, no voluntariamente, en Portugal. Bueno, allí cumplí yo mis 11 años. Y porque mi padre fue purgado de todos los cargos públicos. Él en este momento habría sido catedrático de la Cátedra de Artes, de Bellas Artes y Oficios en España, dada la progresión impresionante que tuvo como profesor ya a los 19 años. Entonces, bueno, pues desde Portugal se enviaban esculturas, porque en Portugal había una orden donde cualquier edificio importante tenía que llevar algo de escultura y algo de pintura. Entonces esta orden impulsó las Bellas Artes y hubo talleres, los que ahora aquí se llaman lofts, donde había en la calle Coelho da Rocha, en Lisboa, se establecieron una serie de pintores, Sancho Teixeira, Ferreira, Bonifacio Lázaro como pintor, y desde allí se enviaban a las exposiciones nacionales obras. En una de esas exposiciones, después de haber varios concursos fallidos para seleccionar al escultor, mi padre, curiosamente, envió una obra que era crítica con la guerra civil. Era El héroe muerto. Es un hombre joven que sostiene entre sus brazos al hombre, al amigo herido y muerto en combate. Porque mi padre tuvo una sensibilidad tremenda en la guerra civil. Él efectivamente pues fue salvado en el último momento. Bueno, tu padre fue republicano, ¿no? Era republicano, se significó sobre todo en todos los actos de la cultura que la República celebró en Mérida, en las primeras representaciones del teatro romano. En fin, cuando vino el presidente de la República a Mérida, fue una de las personas que lo acompañó como uno de los agentes culturales más jóvenes y más importantes en Además, aquel tiempo. A mí me han llegado a contar de gente que estuvo al lado de tu padre cuando tu padre realizaba el trabajo, que tu padre estaba verdaderamente emocionado, que en esos momentos pensaba más en lo que significaba la labor, su granito de arena o de piedra, nunca mejor dicho, que aportaba a esa gran obra por la reunificación, por no olvidar, para que no vuelva a suceder, pero sí olvidar odios y rencores. Y él trabajaba en eso más que pensando en esa cantidad que no sé si será cierta, de los 300.000 pesetas. Sí, es que, vamos a ver, es que esto que ahora hablamos aquí, pues era conversaciones a la hora de comer en casa. Yo ya tenía una edad como para comprender y entender la dureza que supuso para mi padre este encargo. Es decir, hay que pensar que en casa la opinión era contraria al régimen. Sobre todo mi madre, especialmente el sufrimiento que padeció pendiente de que mi padre fuera o no fusilado cuando entraron las tropas nacionales en Mérida. Luego al final fue incorporado al Ejército Nacional y flanqueado por las tropas de los moras y los legionarios, fue mandado en una compañía de choque al frente de Andalucía, de las cuales creo que quedaron 3, según él me contó. Yo preguntaría a don José Manuel Cabezas Cañabate, doctor en Derecho Canónico, que yo creo que dentro de lo que son las leyes de la Iglesia, me gustaría saber ahora mismo qué opina, con las leyes en la mano, la Iglesia, de que se haya vuelto otra vez a producir algo, que yo creo que eso es impensable que hubiera vuelto a suceder otra vez, en un periodo que además se llama democracia, de que se tenga que producir misas de campaña, porque yo recuerdo, y además me he documentado, porque yo me procuré
hace ya muchos años, cuando a nadie le interesaba todo el tema de nuestra historia reciente, y era casi prácticamente prohibitiva, de entrevistar a muchos hombres y mujeres que vivieron esa terrible guerra civil, que ya hablo de entrevistas que yo realicé hace 25 y 30 años, y muchos me contaban de cómo se tenían que ocultar y tenían, si no misas de campaña, en los sótanos, en las carboneras, por ejemplo, de aquel Madrid, del dominio rojo, y tenían que impartir misa, dar misa, en los sótanos y en las carboneras. Y ahora, hombre, no es eso, se hace a la luz del día, pero misas de campaña. La Iglesia yo creo que tendrá algo, si no que decir, algo que hacer. Bueno, yo quería hacer una salvedad porque no voy a entrar en el tema porque no es el momento, pero es interesante conocer la doctrina de la Iglesia, la doctrina social, por ejemplo, cuando habla también de cómo se ha de organizar la sociedad. La Iglesia, por supuesto, no explica la forma técnica, pero sí que da criterios morales, que si se le hiciera caso, pues se ganaría mucho tiempo y se evitarían muchos males. Entonces, por ejemplo, cuando habla de la democracia, en la Centesimus Annus, el Papa Juan Pablo II establece: la democracia puede ser buena o puede ser mala, si respeta la ley natural, si respeta la ley que tenemos todo escrito en nuestra propia naturaleza, que la ley que Dios ha escrito en cada uno de nosotros, pues entonces ese régimen será bueno. Si no respeta, no es bueno. O sea, no basta ser organizado de forma democrática, que también habría que discutir exactamente cuántos tipos de democracia hay, pero bien. Entonces ahí no entro porque, de luego, una democracia en la cual, sin romper con las leyes que la configuran, se pueden asesinar a unos niños, no me parece que sea una democracia justa. No es que no me parezca, es que el Santo Padre lo dice en la Centesimus Annus, es doctrina de la Iglesia. Y en cuanto a lo que ha ocurrido en el Valle de los Caídos, pues yo sí que lo calificaría de un gravísimo atentado contra la libertad religiosa. Gravísimo atentado porque, desde luego, en lo que es Europa Occidental, y que yo tenga conocimiento, desde que cayó y antes, o sea, en toda Europa, desde que cayó el muro de Berlín, ciertamente no habíamos visto que se impida, por medio de la autoridad pública, el acceso libre al culto divino, ¿no? Después puede haber ahí miles de excusas, pero el hecho es que no se ha permitido a unas personas que no tenían ninguna significación de otro tipo querer ir a misa y poder celebrarla. Yo personalmente, padre, no me puedo imaginar a la Guardia Civil prohibiendo la entrada en la mezquita de la M30 de Madrid y a los que se aproximan registrándoles los maleteros a ver si llevan banderas con la media luna. Es que no me lo puedo imaginar. No, seguramente que con eso no se atreven, pero ciertamente que ahora que aquí se está precisamente dando todo tipo de facilidades y hasta ayudas públicas a otras religiones y a otras cosas que habría que ver si de verdad son religiones, que la religión que profesa el 90%, 80% de los españoles, que además ha hecho toda nuestra historia, ha creado nuestra cultura, pues que se trate así. Además, una iglesia, ya puestos, que antes ha dicho don Fernando, tiene la categoría de basílica, pues ciertamente es un atentado, aparte que se incumplen no solo la Constitución española, sino también los tratados internacionales, el tratado con la Santa Sede, por el cual se reconoce libertad a la Iglesia para desarrollar su ministerio apostólico, libertad de culto, libertad de magisterio, libertad de jurisdicción, que han sido violadas en este caso, eso está claro. Bueno, pues si me lo permiten, yo le quiero hacer una pregunta directa a don Pedro Cerracín, el abogado que está llevando el contencioso por algo que es inaudito, porque cuando toca, y que se ponen todos los políticos de acuerdo, están de acuerdo en muchas cosas, en la financiación de los partidos, en las listas como van, no abiertas, etcétera, y nos consultan y les damos el voto, ellos cogen el voto, cogen la opinión para hacer lo que les da la gana y para hacer barbaridades como estas. Entonces, me gustaría preguntar, ¿qué razón pueden tener y la ley les puede de alguna forma dar la razón y hasta proteger, hacer tal disparate de cerrar a cal y canto un lugar de culto para que yo vi lo que no me podía imaginar, con niños pequeños, bajo la lluvia, con paraguas, y ese pueblo que no se merece lo que se les está haciendo, asistir a una misa, y además lo dice una persona que soy creyente pero no soy practicante, y resulta que este disparate ha producido que yo ya haya ido 3 o 4 veces a misa. ¿Qué pasa con la ley? Sí, esta situación que usted me comenta es en la que nos encontramos muchos, que esto, lejos de invitar a no ir,
al Valle de los Caídos o a no ir a misa en este lugar, pues lo que está haciendo es que a todos nos está llamando a acudir allí. Efectivamente, esto es una actuación absolutamente contraria a derecho por parte del gobierno español y es una actuación que hay que tener mucha prudencia a la hora de defenderse contra ella, porque lo cierto es que el gobierno aquí no ha actuado como tiene que actuar, con papel de oficio. De la misma manera que los jueces tienen que hablar en sentencia, la administración tiene que hablar en resoluciones administrativas. No se ha producido una resolución administrativa, se ha producido un cierre de hecho, lo cual conculca todos los derechos de los ciudadanos a acudir al lugar que ellos quieren a sus prácticas de culto. Es evidente que la actuación es ilegal y por eso se interpuso un recurso contencioso administrativo en nombre de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y también se ha interpuesto unas medidas cautelares por las cuales el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en los próximos días, yo diría que en el plazo de un mes, se va a tener que pronunciar sobre si se ejecuta o no se ejecuta provisionalmente ese cierre, es decir, si van a tener que reabrir el recinto del Valle de los Caídos mientras que se resuelve el procedimiento contencioso que está en trámite en este momento. Bueno, hay rumores, la rumorología de la calle, del pueblo, a través ahora de algo tan novedoso como Internet, y se dicen nombres, se barajan nombres. ¿Quién ha sido el iluminado o la iluminada que de repente un día tuvo la idea y dijo vamos a, con la excusa de que hay peligro, que se puede caer un brazo, una parte de una escultura, una piedra, vamos a cerrarlo? ¿Quién ha sido? El primero que dijo algo parecido fue Anasagasti, que habló incluso de dinamitar el Valle de los Caídos. Él ha pedido disculpas hace poco, ha dicho que eso fue una metáfora o una cosa así, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay metáforas que lo que indican es casi lo que tiene en su subconsciente. Es decir, al señor Anasagasti ya le conocemos sobradamente y que hable de dinamita. ¿Pero sería alguien de los 700 asesores que tiene el presidente o alguno de su gobierno? ¿Alguien ha sido quien ha dicho...? Lo digo para desearle que se vaya más lejos que Garzón. Pues probablemente. Lo que sí es cierto es que la idea central del Valle de los Caídos, desde el punto de vista jurídico, es un inmenso fraude de ley. Es decir, el gobierno está cometiendo un fraude de ley en el sentido de que está conculcando la ley, pero de una forma absolutamente solapada. No está yendo de frente. El abogado de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos se encuentra con que no hay enemigo, en el sentido de que no hay una resolución administrativa, pero este tipo de comportamientos como el de Anasagasti, estas asociaciones para la memoria histórica... Una pregunta y una respuesta muy rápida que me indican sí, que tengo que dar paso a una pieza. ¿Qué hay de eso que fue con nocturnidad y alevosía, el ir allí sin una orden judicial, a husmear entre los restos de esos pobres desgraciados? Me da lo mismo de un bando que el otro que les tocó. Hay odio y hay arbitrariedad. Y contra ese odio y esa arbitrariedad... Pero eso se puede utilizar para ya aclarar de una vez por todas que aquí hay una manipulación política, ¿no? Evidentemente. Jurídicamente hablando. Todo es una manipulación política y todo es contrario a derecho. Esperemos que al final lo podamos acreditar pues, así. Con el permiso de todos nos vamos a ver las imágenes y cómo se desarrolló la noticia de aquel 1 de abril de 1959, la inauguración. Lo vemos y lo escuchamos. En el 20º aniversario de la victoria nacional se inaugura la Gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido, y constituye lugar de meditación, de estudio y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor. Ante la inmensa representación de toda España, llega su excelencia el jefe del Estado, que se dirige a la entrada de la cripta. Es recibido, así como su esposa, por la comunidad benedictina encargada del mantenimiento del culto en el valle, a cuyo frente figura el abad mitrado Fray Justo Pérez de Urbel.
En tanto que en el interior del templo se celebra el solemne funeral, primero que de una manera oficial se efectúa en esta basílica, una misa será oficiada en el exterior ante la inmensa muchedumbre, en la que tienen lugar de honor los componentes de la Hermandad de Alféreces Provisionales. El cuerpo diplomático, el Consejo del Reino, el Gobierno y las representaciones del Ejército y del Movimiento y las familias de los caídos asisten al solemne funeral oficiado por el Cardenal Primado de España y Arzobispo de Toledo, Dr. Play de Niel. ...51 años han pasado ya de esa inauguración del Valle de los Caídos. 51 años en la vida de un ser humano, pues es una vida. O sea, yo tenía 14 años y le estamos aquí con unos invitados de lujo, dedicando un especial de España en la memoria. En la Sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del Monumento Nacional a los Caídos, que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. Conversa el jefe del Estado con los trabajadores que viven en el valle formando colonia. El monumento constará de un vía crucis con 14 capillas, la gran plaza homenaje, el monasterio escuela y una cripta monumental horadada en la roca, inmensa galería con crucero que atraviesa la mole ingente del risco de la Nava. Son unos 80.000 metros cúbicos de piedra los que es forzoso extraer todavía para la terminación total de esta obra. Franco muestra su interés por la terminación de este monumento, en el que perdurará el recuerdo de los caídos como eterna consigna de las mejores empresas españolas. El 1 de abril de 1959, presidido por el anterior jefe del Estado, el general Franco, se inauguraba este lugar, el Valle de los Caídos. Era una obra que se acometió ya en los años 40 y el lugar fue escogido personalmente por el general Franco. En esta obra intervinieron presos de la guerra civil, incluso tuvo que ver un constructor de la época, don José Banús, que fue el que realizó todo lo que fue el barrio de la Concepción y también posteriormente pues esa obra que todos recordamos en la zona de Marbella y la Costa del Sol, que se llama Puerto Banús. Aquel mismo día, el 1 de abril de ese año, del 59, que fue los actos presididos por el general Franco, también fueron trasladados aquí los restos de José Antonio Primo de Rivera, que estaban en el monasterio del Escorial y que anteriormente fueron trasladados a hombros por los falangistas de la época desde Alicante hasta dicho monasterio. Qué nombre más bonito, el Risco de la Nava. La verdad es que es un paraje fantástico, incluso si allí no se hubiera decidido construir esta obra arquitectónica cargada de arte y de historia y con el fin que se hizo, que yo creo que es un fin totalmente loable, el paraje está ahí, es naturaleza y es uno de los lugares más bellos, de los rincones más bellos de España. Don Carlos Zarco. Buenas. ¿Qué podemos aportar? Pues yo sé que del mucho Risco... porque yo estuve en una conferencia que tú hiciste y me quedé anonadado. Es más,
como yo ya tenía en mente hacer este programa, yo dije, a este hombre le quiero en el programa. Por favor, perdona por la interrupción tuya. No, faltaría más. Me encanta que me hayas podido invitar, sobre todo a hablar de mi pueblo. Porque, como has hablado del Risco de la Nava, el Risco de la Nava forma parte de San Lorenzo del Escorial. Y en San Lorenzo del Escorial hemos visto en el vídeo que nos has mostrado hace un momento el entierro de José Antonio Primo de Rivera, y ahí se unen en estos dos sitios en la misma población, San Lorenzo del Escorial. Le trasladan desde el monasterio de San Lorenzo del Escorial al Valle de los Caídos. Y es importantísimo destacar que en una población de escasamente 20.000 habitantes tenga dos monumentos tan fundamentales para la historia de España como puede ser el monasterio de Escorial en el siglo XVI y el Valle de los Caídos, que marca lo que es el monumento más importante del siglo XX en España. Y desde luego, desde ahí, un centro turístico fundamental para España, como es en la Sierra Madrileña, y que tantos turistas nos trae a lo largo del año. Tú que eres un estudioso del Valle, si me permites, ya es un tema personal mío, te voy a hacer una pregunta. Hay rumores, la rumorología de ciertos temas, ciertas anécdotas. Entonces, ¿qué hay de cierto, ya que acabamos de recordar a José Antonio Primo de Rivera? ¿Qué hay de cierto de que justamente donde está la losa que marca la tumba, donde se supone o está el féretro de José Antonio, que no está exactamente en ese lugar, que está desplazado y está más bien a la altura de los primeros bancos del lado izquierdo según se mira al altar mayor? Bien, la explicación que se da es por unas conducciones que había en ese lugar y que no se pudo emplazar exactamente en ese sitio. Pero lo importante de la historia es el personaje en sí, y el personaje donde está más a la derecha, más a la izquierda, justamente está en el sitio que debía estar en ese momento. Y es fundamental para comprender la historia del Valle de los Caídos también, el personaje que se encuentra enterrado. Sí, pero ahí. el público, mi público, el público que gracias a ellos son tan cariñosos y me pertenecen, les interesa saber todo esto. Como más cosas, como ya lo tocaremos luego, que hay grabado en piedra, en la piedra, donde pone Francisco Franco, que hay grabado por detrás, porque es una lápida que ya estaba realizada y se aprovechó. Pero eso va a ser no después de la publicidad, va a ser cuando toque. Me gustaría irme para el otro lado, para la mesa, y yo creo que qué bonito el testimonio de uno que era niño, con 7 años, y que estaba allí, porque su padre trabajaba allí, porque su padre era oficial de prisiones. ¿Y qué hacías allí? Porque estabas también con los niños de los presos o de los trabajadores. En primer lugar, muchas gracias, y permíteme que mis primeras palabras sean para recordar a una persona fallecida. Fue mi maestro, don Gonzalo de Córdoba. Fue prácticamente como mi segundo padre. Yo llego allí, mi familia llega allí el 23 de octubre del 44. Yo era el mayor, tenía 7 años, mi hermana tenía 3 y un hermano de 1 año y un poquito. El invierno del 44 fue un invierno muy duro. Ya no ha habido en España nevadas como aquellas. Tuvimos casi 15 o 16 días bloqueados por la nieve. Menos mal que el destacamento donde estaba mi padre, que prácticamente era destacamento penal de Cuelgamuros, pero cada uno tenía el nombre de la empresa constructora que desarrollaba las obras. Había 3, como habéis citado antes, Banús se encargaba de la carretera, San Román era lo que era iniciar la oración de la cripta, y el último Molán, que era el que hacía el monasterio. Ese invierno llegamos allí, mucho frío, era la primera familia prácticamente, puesto que allí había otro matrimonio, Guillermo, el chofer, con Josefina, su mujer. El director del destacamento, don Amós Quijada Sevilla, estaba solo, su familia venía en verano. Otro matrimonio de Nicomedes Lozano, doña Basilia, y nosotros, los 3 niños. El invierno fue muy crudo, pero para mí era, un niño de mi edad, era yo solo, muy aburrido. En aquella época no había televisión, la radio apenas se podía oír.
y el frío. Y yo no sé si empecé ese invierno, en los meses de diciembre, fue ya en enero cuando empecé a ir al colegio. Un día se levantó mi padre, venga al colegio. El colegio estaba a 2,5 kilómetros, 3 kilómetros, los que viven saben realmente, campo a través, unas veredas. Ya llegué, estaba allí don Gonzalo, daba la clase en aquella época en donde comían los reclusos o los presos de San Román, y allí me dejó. Entonces, pues había clase por la mañana, por la tarde, éramos escolares. Al mediodía, pues o bien había que subir a comer a casa, con lo cual yo hacía 4 viajes, o me llevaba la comida. Ahí viene la anécdota que has citado al principio. Entonces mi madre preparaba una tarterita, me hacía una cosa que yo acabé odiándolo, fridurías de bacalao. Y como tenía ya 7, camino de 8 años, pues era muy milindres, comía muy mal, era un desastre. Entonces había un preso que estaba destacado de Molán en San Román, que se llamaba Enrique, muy simpático, era pintor, y mi madre decía, mira Enrique, para que el niño coma, cuando usted coma, comen juntos y usted vigila que este niño coma, porque si no, no va a comer. Y así lo hacíamos. Estábamos a comer, él comía su rancho y yo comía mi comida. Y en más de una ocasión a mí se me iban los ojos del rancho de él, a él se iban los ojos de mi comida. Y tú fuiste el que le... Y la iniciativa fue mía. La iniciativa fue mía. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no cambiamos? Y cambiamos muchas veces. Y en más de una ocasión me dijo, pero por favor, no le digas nada a tu madre, no piensa que yo te manipulo. Y claro, claro. ¿Y llegaste a jugar con los hijos de los presos? Sí, sí, bueno, el colegio lo formamos, en el colegio éramos unos 30 o 40 niños, prácticamente todos eran hijos de gente que trabajaba allí. Presos que estuviese la familia allí, pues prácticamente había muy pocos. Lo que sí, por ejemplo, don Gonzalo estaba, cuando yo llegué, era preso. Y en la primavera del 45 salió en libertad, le encargaron seguir con el colegio. En aquella época había el doctor Lausín, que también había sido preso. En fin, formamos una pequeña familia y empezamos allí a vivir, al colegio. Hoy tengo un gran recuerdo para todos ellos y, en fin, si me permites, pues no quiero abusar del tiempo, podría estar horas hablando. No, luego tendrás ocasión. Horas hablando de Yo esto. ahora mismo a Pablo Linares, que le estoy viendo que venga a tomar nota, antes de que le descubráis, quiero que describa fotos, que además me las has proporcionado tú, de cantidad de visitas, de personajes y personalidades que en estos 51 años han acudido a visitar el Valle de los Caídos. Y yo sé que hay alguna anécdota más que otra. Incluso un alto mandatario ruso que se quedó impresionado y al día siguiente falleció en la Embajada de Rusia, tengo entendido. Cierto, así es. Pues puedes hablarnos. Pues estamos viendo en estos momentos a Julio Beovide. Julio Beovide Goiburu fue el escultor que hizo el Cristo, el impresionante Cristo que tenemos ahí estamos viendo el que fue presidente de los Estados Unidos en visita al Valle. Sí, señor, con Fray Justo Pérez de Urbel, primer abad del Valle de los Caídos, y aquí lo tenemos con unos jovencísimos Balduino y Fabiola, en la puerta posterior del monasterio, cuando todavía no se había puesto la puerta de bronce que está ahora mismo. Efectivamente. Estos son otros 3 personajes que son, bueno, don Ángel Terecedo nos puede hablar muy bien de él, son Nicolás Sánchez Albornoz, Ignacio Faure y Manuel Lamana, que fueron los integrantes de aquella famosa fuga tan controvertida y de las cuales los mismos protagonistas han llegado a dar hasta 7 versiones diferentes, con lo cual algo aquí ocurre grave. Aquí estamos viendo a Damián Villar, que fue precisamente el autor de la puerta de bronce que cierra la puerta posterior del Risco de la Nava, donde precisamente ahora se están haciendo las misas de campaña, por motivos que todos sabemos. Era un artista salmantino. Bueno, y aquí volvemos a tener a Fray Justo Pérez de Urbel, del cual nuestro buen amigo Santiago Cantera nos puede dar bastantes más referencias. Esta parece ser es la primera comunidad instalada en el Valle. Creo, Santiago, si estoy equivocado me lo dices, el tercero por la izquierda es nuestro actual abad, el Padre Anselmo. Y esta es una de las figuras claves en la construcción del monumento, es Pedro Moguruza Otaño, es decir, director general de arquitectura en el año 40 y una excelentísima persona. Hasta el punto podemos decir cuál era la categoría humana de este señor, que el día que él muere, el 3 de febrero del año 52, cuando hace ya 2 años que no hay presos en la construcción del Valle de los Caídos, se reciben ramos de flores en su sepelio, ramos de flores enviados por los antiguos trabajadores penados que él tenía a su cargo. Es decir, era una persona muy querida en la construcción. Don Ángel también nos puede decir algo al respecto. Incluso el 29 de junio, festividad de San Pedro y de San Pablo,
era considerado como festivo en la construcción del Valle de los Caídos. Aquí tenemos a un señor quizá algo desconocido que se llama Don Juan de Ábalos, también representado en esta mesa. Y aquí tenemos una foto que a mí me parece que es preciosa, que es la estructura en armazón de la piedad definitiva que se terminó haciendo en el Valle de los Caídos, y esta otra piedad que fue desechada, que llegó a estar incluso en su ubicación y que alguien que tenía mucho mando en plaza pues no pareció gustarle en condiciones. Este es el San Juan que, Juan, ya me dirá si estoy equivocado, que creo que está en Badajoz, ¿eh? Y bueno, este es Carlos Ferreira, gran escultor también, con todo su equipo de trabajo precisamente en Cuelgamuros. Sí, no, sigue, sí, me encanta escuchar. Santiago Padrós es el autor del impresionante mosaico de 5,5 millones de teselas que ornamenta la cúpula del Valle de los Caídos, y cuya cúpula fue quizá el origen de todo lo que está ocurriendo cuando la abadía benedictina se encargó de hacer el trabajo que tenían que hacer otros y proceder a la limpieza del mosaico. Aquí le tenemos precisamente, esto es en el Teatro Real de Madrid, donde está haciendo pruebas con las teselas, etcétera, para conformar el fantástico mosaico. Él lo tenía que hacer en el Teatro Real de Madrid porque tenía que tener una perspectiva de todo lo que era el conjunto. Es decir, él en el patio de butacas hizo las pruebas del mosaico, él se subía al segundo anfiteatro, casi al gallinero, desde donde podía ver la obra que estaba haciendo. Sí, para tener perspectiva de obra, porque en realidad son obras de exterior y obras para verlas, incluso las tomas aéreas son impresionantes de la obra de tu padre, eso es evidente. Efectivamente. Pues no, tengo que decir de ti que de dónde sacas tiempo para ti y para tu familia, porque estás ahora mismo metido de llena pues la verdad con la historia y la situación del Valle de los Caídos. Cuando empezó toda esta guerra declarada de parte del gobierno que tenemos en estos momentos contra el Valle de los Caídos, decidimos el poner en marcha, aunque ya estaba legalizada de antes, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Entiendo, y creo que todos estaremos de acuerdo, que es una verdadera lástima que en un país como España tenga que existir una asociación en defensa de un monumento. Bueno, tengo que decir de ti, para que los espectadores tengan conocimiento de quién eres, resulta que yo le pido y le digo, oye, ¿me podías facilitar algunas fotos y las comentas? Y va y me manda como 1.500 fotos. Efectivamente. O sea, tú eres un archivo. Desde siempre es un tema que me apasionó y desde siempre, pues hace muchos años he estado investigando en archivos personales y públicos, en el archivo del Consejo de Obras del monumento que está en el Palacio de Oriente de Madrid, etc. Bueno, y sí, pues, sí que tenemos una documentación sin menospreciar, por supuesto, a ninguno de los 7 que ya han tenido su turno y han intervenido, llega un momento que es que yo estoy deseando de escuchar a don Santiago Cantera. Santiago, soy todo oídos. Bueno, pues hemos visto las imágenes de Fray Justo, del padre Justo Pérez de Urbel, que fue el primer abad benedictino del Valle de los Caídos. Había sido monje en nuestra casa madre, que es la abadía de Santo Domingo de Silos, en Burgos. De allí vino la comunidad fundadora, de la cual quedan varios monjes, entre ellos el actual padre abad, el padre Anselmo. Y Fray Justo había estado también como monje en un priorato que tiene Silos en Madrid, el de Montserrat, Nuestra Señora de Montserrat, y había sido catedrático de Historia Medieval en la Universidad Complutense de Madrid. Él era un eminente medievalista, lo digo porque pues yo también, como parte de mi familia, nos hemos dedicado precisamente a la historia medieval y siempre hay un reconocimiento hacia la figura de Fray Justo como historiador y también realmente como un autor literario magnífico. Tiene una soltura con la pluma que es realmente relevante. Fue un personaje conocidísimo en la época y está enterrado allí en el cementerio de los monjes. También ha habido otros abades eminentes, como el padre Logendio, el segundo abad, que era de familia de diplomáticos. Él también era historiador. El padre Emilio Aparicio, que se quiere iniciar su proceso de beatificación. ¿Cuántos abades en número ha habido hasta la actual? El actual es el quinto. ¿El quinto? Yo conocí ya como abad al cuarto abad, al padre Ernesto, una persona que era de un corazón extraordinario. Bueno, y por lo que estoy viendo, yo, que soy un ignorante, tengo que subrayar antes de lo que voy a decir, el abad actual le está tocando bailar con la más fea. Pues la verdad es que le ha tocado una época muy difícil. La verdad es que desde los inicios nunca ha sido fácil, la dirección del Valle de los Caídos y siempre hubo dificultades. Pero la verdad es que algo pues tan serio como lo que estamos viviendo en estos momentos
hasta este momento yo creo que no se había vivido, y realmente es un hombre que, lo digo como hijo suyo espiritual, lo está viviendo con una entereza, con una firmeza que a todos nos transmite, llevará la procesión por dentro, pero lo está viviendo con una paz exterior, y yo creo que es de un fondo de paz interior. La paz es el lema benedictino, la paz interior que nace de la unión con Dios. Yo creo que es lo que el padre Anselmo lleva y de algún modo nos transmite a nosotros. Yo tengo un problema, quizás sea un problema, que tengo mucha imaginación y yo no tengo dificultad para imaginarme las cosas y ponerle imágenes, quizás sea una malformación profesional. Entonces todos sabemos lo que el Papa dijo a bordo del avión que le traía a España, a Santiago de Compostela, pero yo me imagino lo que pensaría el Papa y no dijo cuando vio al padre Anselmo, cuando vio al abad actual, porque de hecho el abad estuvo con él en el viaje que recientemente ha hecho el Papa, el Santo Padre, a España, que es cuando te tocó a ti el tema de la homilía, etcétera, etcétera. Tú además hiciste referencia de esas palabras del Papa a bordo del avión en la homilía tuya. Yo no sé si es mucho pedir, pero ¿qué pensaría el Papa? Porque en el momento de que vio al abad, tuvo rápidamente... El Papa está perfectamente informado de lo que está sucediendo, ¿no? Lo sabe. Pues el Papa, supongo que, claro, tendría en mente que venía a España, donde existe una basílica pontificia cerrada en estos momentos. El Valle de los Caídos, como muy bien y mejor que yo puede explicar don Juan Manuel Cabezas, es propiamente un recinto monástico, un recinto que entra dentro del derecho pontificio desde el año 58, cuando el Papa Pío XII emite un breve por el que erige, en un caso único en el siglo XX, erige un monasterio inmediatamente en abadía sin pasar por el término de priorato. Es un caso de fundación especialísima del siglo XX, además por intervención directa del sumo pontífice. Y en el año 60, el beato Juan XXIII, este Papa que es tan querido por la generalidad de las personas, el Papa Juan XXIII dio otro documento por el que erigió la iglesia abacial en Basílica Menor. Hay 4 basílicas mayores en Roma y todo el resto de las basílicas, tanto de Roma como del resto del mundo, son basílicas menores. Por lo tanto, el Valle de los Caídos entra dentro del derecho pontificio y el Papa, lógicamente, en esa frase que dijo tan poco, pero dijo tanto, en tan pocas palabras dijo tanto, pues evidentemente tenía que llevar también en la cabeza este aspecto de que se ha cerrado una iglesia al culto a los fieles. En este momento solo estamos bajando a diario los monjes y el coro de los niños, la escolanía, por la que tengo pues una debilidad especial, un afecto que no es para profundo. menos. Estamos viendo documentos hay en cantidad sobre el Valle de los Caídos. Y bueno, tú no te imaginas, Santiago, la que me has liado, porque tú sabes que yo soy muy mal practicante y tú has provocado que yo empiece a ir a misa. Pues bendito seas Dios si es así, ¿no? Y sé de más personas que así ha sido. Con motivo de la homilía, de la que no quiero hacer valoraciones que me pudieran venir de la vanidad, pero sí he recibido muchos correos electrónicos, muchas cartas, llamadas telefónicas, mensajes de personas que me decían: me ha resucitado la fe, me ha devuelto la esperanza. Usted, no sé, digo, no yo. Yo fui en ese momento el instrumento que tocaba para... Además, si me permite, que Dios puso y se valió quizá del más pobre y del más insensato, a lo mejor, que dijo las verdades como las pensaba. Y quizá, pues, cuando se dice la verdad, cuando se dice lo que se siente desde el corazón y además hay que ser desde sincero, la luz no de la hay que... oración también, pues yo veo que las personas es lo que están buscando, los fieles es lo que están buscando, un mensaje que ellos están deseando oír, y muchas personas apartadas de la fe, efectivamente, o que tenían la fe aletargada, en estos momentos se les está reavivando la fe. Desde luego, con personas como tú no se puede hablar de que la Iglesia está en crisis. Bueno, y te tengo que decir que si desde luego lo que estás haciendo, consciente o inconscientemente, es para ir al cielo, tú ya estás en el cielo. No, en el cielo no estar con esos niños que te ha tocado dirigir y pasear los sábados por la tarde, eso es estar en el cielo.
La verdad es que la santidad es a lo que tenemos que aspirar todos, no la santidad a los ojos de los hombres, sino la santidad a los ojos de Dios, y muchas veces una santidad oculta. Yo la verdad que esta fama en sí mismo no la quería. Cuando uno se retira a un monasterio, aunque tuviera ya fama anterior y esa fama le va colgando, pero no desea esa fama ha sobrevenido. Pero la santidad es la meta que tenemos que buscar todos y la salvación eterna. Y en cuanto a los niños, pues la verdad que a mí me ha emocionado cómo están viviendo estos días, esta situación. Quisiera dar 2 o 3 notas de todo el prestigio nacional e internacional de la Escolanía en los 52 años que lleva, porque la Escolanía, igual que el monasterio, nació un poco antes de que nosotros. La Escolanía ha realizado más de 30 grabaciones. Se fundó, nació el día 11 de noviembre del año 58, el día de San Martín. Ha hecho ahora uno de los aniversarios. Ha tenido niños aproximadamente de 9 a 14 años, procedentes de toda España, fundamentalmente hoy día de Castilla-La Mancha y también Madrid, algunos de Castilla-La Vieja, Castilla-León, y reciben allí la formación académica, musical y la formación espiritual. Son niños que tienen una vida espiritual muy intensa. En el año 1966 tuvieron su primera salida internacional nada menos que a Japón, en una gira que duró un mes, en la que cantaron ante la corte imperial, y bueno, habría muchas anécdotas al respecto. ¿Y los niños cómo están viviendo esto? Pues a mí me maravilla, porque a mí me produce lástima. ¿Es verdad que han escrito una carta? Sí, es verdad, a mí me produce lástima a veces que tengan que vivir esta situación, pero les noto con un ánimo que Perdón, que ¿a quién han dirigido esa carta? Pues la carta se encabeza, la querían dirigir a altas instancias políticas, y finalmente, pues por lo menos ha quedado en casa, no sé lo que harán finalmente. Pero a mí me emocionó cuando vi las firmas de todos precedidas por un encabezamiento que decía, perdón si me saltan las lágrimas, sí. espero contenerme, pero yo soy muy emocional. Padres benedictinos, los mejores maestros del Valle, ellos nos enseñan a amar a Cristo y a crecer como personas. No nos separen de ellos. Cuando yo vi eso, digo, pues realmente les llegamos al corazón y ellos a mí me llegan al corazón. Y a mí me ha llegado. Nos vamos a publicidad porque me tengo que reponer. A los niños, sé que estáis viendo este programa. Sé que le llamáis papi. Yo os quiero conocer. Seguimos con este especial del Valle de los Caídos y volvemos otra vez a escuchar esa voz de Rafael de Penagos con otra entrega de esa historia de este valle. Pero también pintores y escultores seguían contribuyendo con su inapreciable aporte de talento y riqueza expresiva, como lo hacía Juan de Ábalos, a quien vemos trabajar en uno de sus monumentales apóstoles, esculturas que irían emplazadas en la base de la cruz. Finalmente, en el año 1959, quedan terminadas todas las obras, y así, el general Francisco Franco vio hecha realidad su grandiosa idea. El día 1 de abril de este mismo año, el monumento es inaugurado con una solemne ceremonia. Pero vamos a lo que el valle es ahora. Lo primero que el visitante encuentra es una enorme y hermosa puerta de reja coronada por un escudo. Es el escudo del valle. En él distinguimos una cruz, a sus pies el escudo nacional, un águila y 2 escudos laterales. El de la izquierda es el de caudillo, del general Franco. El de la derecha es de la Orden de San Benito. Nos adentramos ahora en un zigzagueante camino orlado de hermosos pinos. En un recodo nos encontramos con 4 extrañas columnas de piedra. Son los Juanelos, de finales del siglo XVI, y se cuenta que fueron tallados para servir de basamentos de un palacio que construiría el ingeniero Juanelo Turriano sobre las aguas del río Tajo en Aranjuez. En la cima del risco del altar mayor se encuentra una de las más hermosas estaciones del Vía Crucis. Es la capilla dedicada a la Virgen, desde la cual es posible apreciar una singular vista del valle y sus alrededores. Más abajo nos encontramos con otras estaciones, cada una de singular belleza. Finalmente, y ya casi a los pies de la explanada que conduce a la basílica, está la estación del Calvario. Nos acercamos a la estación del funicular que conduce a la base de la cruz. A medida que se asciende,
Vamos descubriendo pausadamente hermosas vistas y paisajes que encuentran brillante culminación en aquellas que se aprecian desde la base de la cruz. Surgen, plenas de fuerza y energía, 4 hermosas estatuas. Son los evangelistas, obra de Juan de Ávalos, de 18 metros de altura. San Juan, San Mateo, San Lucas y San Marcos, tallados en piedra negra de Calatorao, Zaragoza, de hermosas tonalidades grises y negras que junto a la fuerza y vigor del tallado producen la sensación de que de pronto parecieran surgir de las grandes rocas del Risco. Tan parecido es su color y textura a las peñas del valle, ennegrecidas por la humedad, los líquenes y el musgo. San Marcos y el León. San Lucas y el Toro. Más arriba, ya en el inicio del fuste de la cruz, surgen otras 4 imponentes figuras. Son las 4 virtudes cardinales: la justicia y la prudencia, la fortaleza y la templanza, como si desde ahí quisieran mostrar el camino de la perfección y santidad necesarios para alcanzar el reino de Dios. Son igualmente obra de Juan de Ávalos y talladas en la misma piedra negra de los evangelistas. Cada una mide 16 metros de altura. Bueno, para los de mente retorcida, tengo que decir que esto que acabamos de ver y escuchar es un corte de un trabajo que hizo Rafael de Penagos en la etapa anterior, históricamente hablando. Por eso ha dicho y ha mencionado el escudo nacional, que ahora es otro, y habla del caudillo, que fue el anterior jefe del Estado. Ahora también es otro, Juan Carlos I, rey de España. Y está claro, ha quedado claro, para los de las mentes retorcidas, que te estás riendo. Todo tuyo. Bueno, contemplando este reportaje que hemos visto, enseguida que yo creo que hay que cambiar un poco de tercio. Cuando se sale por el mundo, pues se va a contemplar muchas veces una serie de edificios o de maravillas singulares, y en esos países donde eso ocurre, que pueden ser de cualquier clase, desde el Coliseo Romano, pasando, pues no sé, pues por una mezquita, por una pagoda o por una catedral, es igual, esos países exhiben con orgullo esas singularidades que tienen. Y a nadie se le ocurre cuestionar en un momento determinado si aquello lo hicieron los buenos, los malos o los regulares, porque se sienten orgullosos de ellos porque son las huellas de su cultura. Eso ocurre en todos los sitios, menos aquí, porque a nadie se le ocurre en ninguno de esos países ni ocultar, ni cerrar, y mucho menos destruir, que eso es un oficio de bárbaros y de ignorantes. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento en España. Es decir, en España, con este gobierno socialista que padecemos, están intentando borrar cualquier vestigio de nuestro pasado anterior. Y además lo hacen de una destrucción de algo que forma parte del patrimonio, creo, de todos los españoles. El quitar inscripciones, retirar lámparas, quiero decir inscripciones o lápidas o vidrieras o arrinconando buscos y tantas cosas, pues en definitiva están privando a las generaciones posteriores a saber lo que era nuestro pasado anterior. Si eso lo hubieran hecho todas las generaciones en todos los países, nos hubiéramos quedado prácticamente sin huellas de nuestra civilización. Y vuelvo a decir que esa destrucción o ese cerramiento no es más que el producto del odio y del rencor y, por supuesto, de bárbaros y de ignorantes. Bueno, acabamos de ver ahora mismo, pues en plena faena, a tu padre. Sí. Y yo me imagino que tú tendrás recuerdos de niño y habrás escuchado a tu padre qué opina de esta obra suya, porque yo creo, posiblemente y probablemente, con la cantidad de obra que tiene tu padre repartida por los 5 continentes, ¿era posiblemente de la que estaba él más satisfecho? Bueno, pues mi padre, sin embargo, amaba más a otras obras, es decir, a otras obras más íntimas y que pudieran expresar con más delicadeza esa sensibilidad que tenía él para los volúmenes y para las texturas. El Valle era su máxima expresión de fuerza, digamos, pero los amantes de Teruel, por ejemplo, para él era, o el Cristo yacente que está en la Almudena, eran obras donde quizás se encontraba con ellas más a gusto. Para él, desde luego, el Valle fue algo muy importante desde el punto de vista de que primero él estaba absolutamente convencido de que estaba colaborando en la reconciliación de los españoles, que así defendió,
Mi padre se opuso totalmente a que, y ese fue uno de los enfrentamientos que tuvo durante la ejecución de las obras, a que los relieves que se iban a colocar dentro o bien representaran batallas de nuestra guerra civil. Entonces él insistió muchísimo y llegó al enfrentamiento total en un momento determinado para decir que él lo que pensaba es que aquello tenía que ser un monumento a la reconciliación, porque la supervivencia, pensaba, de su obra estaba ahí, en conseguir llevar la reconciliación a todos los españoles. Claro, tu padre era consciente de que era una obra que estaba haciendo y que iba a estar expuesta a la mirada y de la naturaleza y de los seres humanos, con las críticas y con las alabanzas a esa obra, ¿no? Yo viví la creación del Valle sufriendo desde anónimos de muerte que llevaban a casa de los dos bandos, unos por colaboracionista y otros por cualquier otro tipo de, por envidias o por otras razones, y hay anécdotas incluso simpáticas. La última obra que hizo mi padre, el último evangelista, fue el San Marcos. Bueno, pues el San Marcos era difícil, era complicado, porque el articular, de hecho, hay varios bocetos, como de todas. Se hizo 72 bocetos prácticamente en un año, de todas las esculturas. Y este San Marcos, pues no acababa él de encontrar. Entonces, pues esas tertulias de artistas en el Café Gijón, siempre con ese buen humor que hay en los españoles, generalmente alguien hizo el chiste y dijo: Ábalos se lo ha comido el león, se lo ha comido el león. Entonces mi padre, cuando hizo la figura que está encima del león, se retrató en la cabeza de la Prudencia. Sí, sí. Bueno, podemos ir viendo imágenes de una cola y vamos hablando por debajo. Sí, efectivamente, vamos a ver, yo lo que pienso la mayor importancia de la obra, el mayor éxito es conseguir articular desde la masa de figuras abstractas que tiene el granito metamorfoseado de la cruz, a los volúmenes descompuestos de los evangelistas, a la mayor verticalidad de las figuras de las virtudes, hasta llegar a la cruz. Eso es lo que da una mayor armonía a todo el conjunto. Hay que pensar que es una obra que la han visitado pues, cerca de los 30 millones desde su inauguración, y que es una obra reconocida por 9 grandes academias e instituciones en el mundo. Estamos viendo La Piedad y me consta que fue hace exactamente 2 años. Sí. En 2008, cuando empezaron los problemas, ¿no? Y todo fue a partir de... Bueno, la Piedad en el 2008 recibimos la noticia, yo la primera noticia que recibí en la Fundación fue el desprendimiento de un trozo del antebrazo de la Piedad que había caído sobre la puerta. Bueno, pues estas imágenes son tremendas. Esto es lo que han hecho a mazazos, ¿no? Es muy duro verlas. Esto lo han destruido a mazazos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos puso sobre la pista de que algo estaba ocurriendo. Curiosamente, esa fractura a mí me hubiera gustado peritarla. Esa fractura me gustaría peritarla por una razón, porque si realmente hubiera sido un desprendimiento por una fisura de calcita, aparecería claramente la fisura de calcita, y yo no la he visto. Pero bueno, posteriormente, ya cuando vi y conocí lo que estaba ocurriendo dentro de la basílica, empecé a sospechar de que lamentablemente la Piedad estaba en el peor sitio, que era la entrada a la basílica. Bueno, pues hay unos informes que dicen que efectivamente que la piedra de Calatorao tiene un estrés térmico importante. Por supuesto, todas las piedras y todos los monumentos en España tienen un estrés térmico importante, y que como consecuencia de la piedra de Calatorao pues podía colapsarse la escultura, porque entre otras cosas tenía dentro una estructura metálica oxidada que podía reventar. Hemos visto ahí una imagen donde se ve que no es así. Es decir, la estructura de la Piedad es diferente, muy diferente a las de las evangelistas. ¿Qué ocurre? Que la Piedad está hecha
por estereotomía de la piedra, las piedras trabajan como si fuera una iglesia románica o una iglesia gótica, trabajan a compresión. Entonces todas esas piedras se organizan y luego se vierte el hormigón en el interior como si fuera un encofrado perdido. Sí, para Quiere decir rellenarlo. que queda una masa completa fundida. Pues estos señores que no se dejaron aconsejar, pues si me permite voy a ir siguiendo el turno. Iniciaron esa rotura de la espalda, que es el sitio más delicado por donde ahora le puede entrar Sí, humedad. es una imagen horrorosa y triste. Horrorosa. Don Juan Manuel Cabezas, me gustaría preguntar, no sé si es correcta la pregunta, con la ley de Dios aquí en la tierra, en la mano, ¿qué se puede hacer para proteger un lugar de culto y que es un lugar con todo pleno derecho, me imagino yo, de los fieles para poder realizar ese culto, cuando les venga en gana? Yo voy a intentar rápidamente decir 2 o 3, digamos, posibles iniciativas que de hecho sé que se están haciendo, porque cuando usted ha dicho antes cuál es el papel de la Iglesia, ciertamente yo sé que la Iglesia está actuando, que está intentando llegar a una solución, pero claro, es lo que ocurre aquí, que antes nos han apuntado desde el punto de vista jurídico, es que hay como un ataque doble, ¿no?, al valle. O sea, jurídicamente, con la ley en la mano, está clarísimo dónde está la verdad, que está en la abadía benedictina, que está reconocida por todos los tratados internacionales, también tiene suscrito España en los acuerdos con la Santa Sede, por lo tanto es un lugar inviolable, así lo dice el artículo 1 del acuerdo sobre asuntos jurídicos entre la Santa Sede y el Estado español, pero es que lo reconocen eso prácticamente, iba a decir, hasta en el África Negra, vamos, que es un lugar de culto es inviolable, y que, que la autoridad dentro del lugar de culto pertenece a la Iglesia y que se ha de respetar. Por lo tanto, ¿quién determina el horario de entrada, de salida, a qué hora es la misa o a qué hora está abierta para que los fieles puedan rezar? Es el abad del Valle de los Caídos, que además es ordinario, o sea, desde el punto de vista canónico está equiparado a un obispo, o sea, tiene la autoridad dentro de ese monasterio y de todos los que estén allí accidentalmente o que pertenezcan allí porque viven, porque son demandaderos por el oficio que tengan, es el abad. Por lo tanto, no solo es una autoridad eclesiástica, pero además de un rango, digamos, superior. Por lo tanto, es una ofensa grave. Pero claro, yo aquí quiero decir que, por eso me parece interesante las aportaciones que hagan también los demás. O sea, jurídicamente es una cosa, pero claro, ellos, no hay, ¿dónde está escrito que se cierre? No está escrito. O sea, es una actitud muy civilina, pero muy, digamos, muy cobarde, pero ahí está el problema, ¿no? ¿Cómo consigues demostrar esto jurídicamente? Hombre, por los hechos, porque hay un notario y ha demostrado que tal, y hay una orden. Permítame, pero yo es que vuelvo a decirlo, a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, pero yo tengo entendido, creo, vamos, que Jesucristo es la Iglesia, ¿no? Y Jesucristo, cuando se reencarnó en hombre aquí en la tierra, llegó a coger el látigo y fustigó a todos los que estaban invadiendo el templo, que lo habían tomado como si fuera un mercado, ¿no? Y quizás a lo mejor ahora es la inversa, a lo mejor hay que fustigar a los que sin razón de ser precintan y prohíben, la Iglesia, porque yo diría prohibido prohibir, ya está bien. ¿Qué democracia es esta? La Iglesia lo que hace es recurre a todos los medios legítimos, lícitos. De hecho, la abadía está también actuando jurídicamente, ha presentado sus informes, ha presentado sus demandas, cuando ya de buena fe se ve que es imposible el diálogo. Y en fin, o sea, es un acto que está clarísimamente que viola todos los tratados internacionales, porque ya no le cito lo que dice el derecho canónico, que es que lo dice, sino que el Estado español reconoce que la Iglesia se rige por sus propias leyes y además las aprueba. Y un tratado internacional que tiene suscrito con la Santa Sede está por encima de las mismas leyes nacionales, aparte que la Constitución española reconoce esa libertad a la Iglesia de organización. Muy bien, nos tenemos que ir a publicidad, pero algo muy cortito. Pablo Linares, sé que tienen muchas cosas que decir. Una de ellas, muy cortito, por favor. Muy cortito. No quiero salir del hilo, pero creo que sería también necesario incidir en todos aquellos mitos que desde siempre han rodeado la construcción del Valle de los Caídos y que tenemos que intentar solucionar, lo que es lo de los presos políticos, los muertos en la construcción, etc. Está todo absolutamente, y repito, absolutamente documentado, que no fue como nos lo quieren hacer ver desde siempre. Muy bien, nos vamos a ir a publicidad, pero pasando por una pieza
Yo diría la canción aquella que nos acompañó a muchos, yo la recuerdo de niño, están clavadas dos cruces en el monte del olvido. Vamos a suponer que el monte que nos ocupa hoy es el monte del olvido, pero olvidar relativamente. Lo malo no hay que olvidarlo para que no vuelva a suceder. Lo que hay que olvidar, eso lo tengo clarísimo, es el odio, el rencor, la envidia, todo eso que fomenta una guerra civil, una guerra entre hermanos. Y están clavadas dos cruces, porque está la de 150 metros de piedra y está la interior, una belleza esculpida en madera de una sola pieza, y qué curioso, qué casualidad, qué maravilla, cómo me gusta el País Vasco, antes Vascongadas, los vascos. Yo tengo sangre vasca, mi padre era vasco, dos vascos hicieron las dos cruces, la de piedra de 150 metros y la esculpida en madera del interior y que preside el altar mayor. Lo vemos y lo escuchamos. Nos dirigimos ahora al interior de la cruz. Gracias a que su construcción fue ingeniosamente realizada desde dentro, consiguiendo así un incalculable ahorro de tiempo, facilidad de acceso de los materiales y eliminando estructuras externas de apoyo, es posible hoy en día recorrerla desde la base hasta la cima, cómodamente instalados en el pintoresco ascensor. Hemos llegado a la parada desde donde surgen los brazos de la cruz. Comprendemos en su real dimensión el enorme esfuerzo de construcción que sus 46 metros de longitud significaron. Ya en la cima, a 300 metros de altura sobre la explanada, se percibe con asombro las enormes proporciones de este sin igual monumento, obra cumbre del arquitecto Diego Méndez. Vamos a ver y escuchar un corte sobre el interior, la hospedería y la escolanía. Yo ardo en deseos de estar con los niños, de poder hablar con ellos, e incluso yo creo que voy a dedicar a unos días a escucharles. En la vertiente norte del Risco distinguimos ahora el gran claustro posterior. En uno de sus costados se encuentra la abadía de los benedictinos. Sus monjes son, se podría decir, no solo el alma, sino también el cuerpo del valle. Desarrollan en él múltiples tareas. Son los encargados del culto y de dirigir la escolanía. Organizan tandas de ejercicios espirituales y se encargan de la administración y mantenimiento de la hospedería. Editan diversas publicaciones de liturgia, música y ciencias eclesiásticas, y un boletín trimestral con las diversas actividades de la comunidad. Vemos aquí algunos aspectos de su simple y hermosa capilla, donde destaca su sillería de nogal, con escenas de la vida de San Benito, quien preside además el altar. Sin duda, cumplen brillantemente con el lema de la orden, Ora et Labora. Junto a la abadía encontramos la escolanía, lugar donde 50 niños de edades comprendidas entre los 9 y los 14 años aprenden, además de su educación general básica, el arte del canto gregoriano y el polifónico. Se distinguen por sus hermosas voces blancas y son rigurosamente seleccionados por los monjes entre cientos de candidatos de todas las provincias cercanas. Por una hermosa puerta decorada con bajorrelieves en bronce, con motivos del Apocalipsis, se da acceso a la entrada posterior al templo. El escudo del valle corona el vestíbulo, desde donde nace el túnel que comunica al monasterio con la basílica. Acotando este claustro por su lado posterior está situada la Hospedería del Valle. En sus edificios tiene su sede el Centro de Estudios Sociales. Un lugar pleno de tranquilidad y paz, alberga con comodidad a estudiosos, peregrinos y visitantes. Destacan en ella su salón de actos, donde habitualmente se realizan conferencias y coloquios,
y la magnífica biblioteca que contiene cerca de 20.000 volúmenes. En la primera planta se sitúan los llamados salones del obispo, conjunto de elegantes habitaciones que se emplean para alojar a visitantes ilustres. La capilla con su hermoso altar barroco dorado al fuego. Conocido es también entre sus huéspedes este confortable salón, lugar de interesantes conversaciones y tertulias cuando cae la tarde. Un amplio comedor presidido por un imponente óleo de San Benito. La hospedería forma un conjunto de edificios de estilo herreriano en hermosa piedra amarilla, donde todo está diseñado para una vida tranquila, cómoda y solemne, tan difícil de encontrar hoy en día. Bueno, pues yo necesito preguntarle al abogado que está llevando todo el tema de lo contencioso. Se supone, por lógica y porque me imagino que no me cabe la menor duda, que nos funciona a todos muy bien la lógica de los que estamos aquí hoy, ¿está en buenas vías? O sea, al final habrá final feliz. Yo espero que sí. De hecho, no me planteo la derrota en este tema, porque el objeto del contencioso era oponernos al cierre no de la basílica, sino del recinto en su totalidad. Hoy, técnicamente, así lo avalan unos informes periciales que hemos aportado al contencioso, es absurdo decir que para reparar o restaurar un elemento concreto, como puede ser la piedad o como puede ser un evangelista, es necesario cerrar la totalidad de un recinto de miles de hectáreas. Es como si para derribar y construir un edificio en cualquier calle de Madrid nos dicen que hay que cerrar toda la calle o incluso el barrio. Es decir, es absolutamente inviable técnicamente la posición que está manteniendo la Administración. Bueno, pero ellos lo han hecho para ver si cuelan, porque han intentado matar varios pájaros de un tiro, ¿no? Efectivamente. Y aprovechando, efectivamente vamos a hacer lo que lo otro. sucede es que el gobierno, por una parte, dice una cosa, que es que hay que restaurar y que esa es la razón por la que cierran, lo dice verbalmente, dicho sea de paso, pero lo cierto es que sus intenciones van por otro lado y las intenciones son las de la demolición, o la intención es sencillamente pues que les molesta un monumento, les molesta esa cruz y todo lo que ello puede representar. Creo que no puedo dejar de decir que después de escuchar a todos los que han intervenido en este programa, si algo queda claro es la grandeza cultural, la grandeza espiritual del lugar. Esta grandeza no se corresponde, no hay proporción entre ella y que un, vamos a decir, gerente, el director de Patrimonio Nacional, pueda tener potestad para derribar o para cerrar un monumento de la importancia que tiene el Valle de los Caídos. Bueno, yo a tu lado estoy viendo a un flamante excomandante de Iberia. Y me permites, Alfonso, sí, sí, porque el tema es muy amplio y se han tocado muchos aspectos. Pablo ha tocado un aspecto que para mí, cuando hace 2 años contactó conmigo, quizá sea el más importante. Y se han escrito libros. Esta mañana he leído un libro de un señor que habla mucho por televisión y tal. La gente debe saber que allí de trabajos forzados nada. Allí los señores que iban, todos iban voluntarios. Es más, había que tener, como se dice en castizo, muy buenas agarraderas para poder ir allí. No iba cualquiera. He contado la anécdota de la comida, vamos. La alimentación, mientras en España se pasaban mal, O sea, no pensemos que... El racionamiento en el 52 se terminó. La gente que estaba en la... Sí, yo hablo del año 44, 45, 46, 47, cuando... Hay una película por ahí que refleja lo que pasaba en la Cuesta de las Perdices. Subían los camiones, subían, y el suministro y víveres los estaban allí. Y entonces ibas a decir que a pesar de las dificultades que había en lo que era el país... Ya, pero lo más importante, Alfonso, quiero dejar lo que ha tocado Pablo, de que he dicho antes que de trabajos forzados nada. Muchos de los que allí
estuvieron penados, al salir en libertad, organizaron su vida allí. Mucha gente organizó su vida. Concretamente, mi profesor, mi maestro, sacó adelante una familia de 5 hijos. Hoy 2 son magníficos médicos, profesora, bien, ahí están otros. Y quiero terminar porque Pablo ha contado, cuando ha presentado los personajes, una anécdota que se cuenta, incluso hay una película sobre la famosa fuga o evasión. Yo oí por primera vez la palabra evasión allí. De los 3 estudiantes, Nicolás Sánchez Albornoz, Manuel Lamana e Ignacio Faure. Permíteme que me extienda un par de minutos. Estos señores llegan allí debieron llegar al principio del 48. Fueron 3 estudiantes, la película refleja el tema, un movimiento estudiantil, la FUE. Tenían que tener muy buenas agarraderas dentro de lo que era España entonces para ir allí. Cuando los mandaron sin duda al mejor destacamento, que era Molán. Y llegaron los 3 y allí el director del destacamento, don Amor, mi padre, don Nicolás, ¿qué hacemos con estos? Bueno, pues a Nicolás lo colocaron en la oficina administrativa, a Ignacio Faure, que a la sazón había sido campeón de España de natación, creo que mariposa, de Castilla, no de España, de Castilla, era un deportista, un chaval muy simpático. Dice, no, yo quiero trabajar, entonces pues lo colocaron en la carpintería. Y a Manuel Lamana, ¿qué hacemos con él? Pues allí entonces había 8 niños de 7, 6, 5 años y organizaron un pequeño colegio porque era penoso que estos niños tuviesen que bajar a 2, 3 kilómetros donde yo iba al colegio. Sí, sí. Y entonces organizaron un pequeño colegio. Don Manuel Lamana, así le llamaban los niños, fue profesor de mi hermana, de mi hermano, de otros niños allí. Me imagino este hombre falleció. Nicolás, no sé, te da recuerdo de aquella época. Todo funcionaba muy bien y he de decir una cosa que quizá la gente no lo sepa. Ha habido rumores de que si la evasión, pues sí, la evasión estaba organizada desde altas distancias. ¿Cuáles? No lo sé. Pues mira, si me permites, me viene ahora a la memoria una anécdota que me han contado recientemente. Fue un invitado de España a la memoria, creo que muchos de ustedes recordarán al chofer de Franco. El chofer de Franco, en el programa que estábamos tocando el tema de los coches, los Rolls, el Mercedes de 3 ejes, etcétera, y él mismo en el programa dijo que todos los sábados llevaba al general Franco a visitar las obras, a hacer el seguimiento de las obras. Contó algo impresionante. Dijo que parece ser que trabajadores presos que estaban allí realizando sus trabajos en la obra del Valle de los Caídos, muchos estaban esperando la sentencia, su condena, y hubo un capitán que le condenaron a muerte. Entonces Franco se enteró y organizó que el chofer con un ayudante suyo fueran al Valle de los Caídos, le recogieron y en el coche le llevaron a la frontera francesa y le dejaron en la frontera. Increíble. Seguimos hablando y yo, bueno, tengo que seguir haciendo el tour y yo, pues, padre, ¿qué podemos añadir? Pues ha salido también otros temas, han salido unas imágenes también del Centro de Estudios Sociales, que fue una de las dimensiones en su día fundamentales del Valle de los Caídos. Hubo una dimensión espiritual, una dimensión de hermanamiento, llevando a cerca de 34.000 caídos de ambos bandos allí. Muy posiblemente la cifra se eleve hasta 60 o incluso 70.000 de ambos bandos. Y hubo una dimensión también temporal, que fue en gran medida también el Centro de Estudios Sociales. Se era consciente de que buena parte de los orígenes de la guerra habían tenido una raíz de tipo económico-social, diferencias hirientes entre ricos y pobres, injusticias sociales, desigualdades económicas, etc. Para evitar que una guerra así se volviera a producir, lo que se quería era que una guerra así no se volviera a producir. Diferente de lo que hoy estamos viviendo de resucitar los odios, pues se quería que una guerra así no se volviera a producir, se quería estudiar la realidad socioeconómica española para ir a las raíces que habían provocado aquellas tensiones sociales que habían estado en buena medida en los orígenes de la guerra. Tuvo un funcionamiento magnífico, con toda una serie de mesas redondas, de reuniones a lo largo del año y fundamentalmente en verano, y toda una serie de publicaciones de moral, social y económica, varios volúmenes de doctrina social de la Iglesia y otra serie de publicaciones más, una revista de estudios sociales. Aquello funcionó hasta el año 80, 82, en que por motivaciones de tipo político pues se eliminaron las iniciativas y lamentablemente aquella obra desapareció, lo cual no obsta a que la labor
cultural en el Valle de los Caídos, como ha señalado don Pedro Cerracín, haya continuado con la labor de los monjes en la escolanía, con los cursos de canto gregoriano, con Escola Antigua, que son los antiguos escolanes que siguen fomentando como un grupo de prestigio nacional e internacional el canto gregoriano, y con toda otra serie de iniciativas más. La labor, la dimensión cultural del Valle de los Caídos. Tengo entendido que el cementerio privado de vosotros, de los monjes, es impresionante, y hay quien ha llegado allí a visitarlo y se ha emocionado a tantos niveles que le ha producido un cambio de vida radical, ¿no? Es cierto, yo conozco testimonios, es un lugar magnífico, lejos de pensar todo lo tétrico que es, nos da la verdadera dimensión cristiana de la muerte. Es un lugar además en un paraje natural magnífico. Es obra en gran medida de la mente organizadora del padre Primitivo, que es quien ha ido ideando toda una serie de simbolismos del lugar. Esto es la Pustinia, es como el desierto en ruso. ¿Y en total qué número de seres humanos en total hay enterrados? ¿Hay cifras? En el cementerio del... En todo, en la suma total. Lo que es el cementerio de los monjes son 13 monjes y 4 abades y algunos seglares. En lo que es el conjunto del Valle de los Caídos son cerca de, según el registro, algo más de 33.700 caídos de uno y de otro bando. Contando José Antonio y el anterior jefe del Estado. Sí, bueno, aparte de... Bueno, José Antonio incluido como caídos. Bueno, pero vamos, contando ya uno más, uno menos. La cifra muy posiblemente se pueda elevar hasta 50, 60, 70.000 por la manera en que se hacían la contabilización de las fosas comunes, no con mala intención, como muchas veces se ha sostenido, y esto me lo confirmó Queralt Solé, que es la encargada de las fosas comunes y desaparecidos de la Generalitat de Cataluña, una persona sumamente agradable que vino a visitar aquello, a tomar una serie de datos, y me confirmó que no había sido por mala voluntad de las autoridades políticas del momento el tender a una contabilización a la baja, ni tampoco el que muchas veces la identificación de los muertos republicanos fuera más difícil que la de los nacionales, porque el bando nacional, incluidas las milicias, estaban desde un punto de vista castrense mucho mejor organizadas, llevaban su chapa de identificación o se les enterraba con un papel dentro de una botella, mientras que en el bando republicano, a excepción de lo que era propiamente el ejército, sobre todo el campo de las milicias, desde el punto de vista militar, pues era mucho más desastroso. Muy bien, pues es evidente, el enterramiento probablemente más conocido, más multitudinario, se sucedió un 22 de noviembre del año 1975. Se enterraba el anterior jefe del Estado, el general Franco. Es lo que vamos a ver y vamos a escuchar, pero después, a la salida, necesito hablar con Carlos Zarco porque nos va a comentar algo sobre el tema de ese enterramiento y la anécdota de la lápida. Lo vemos y lo escuchamos. Unos le odiaban y le temían, y aun habiendo transcurrido 3 décadas, hay quien le sigue odiando, y otros le querían y le respetaban. Y también hay quien le añora, pero para los que nos gusta la historia, simplemente es eso, historia. Y de aquel día frío de invierno, en el que los canteros de la Sierra de Guadarrama deslizaban esta losa de granito sobre rodillos de hierro y tapaban el lugar donde descansa el que fue el que dirigió los destinos de España cerca de 40 años. En esta lápida solamente rezan 2 palabras: Francisco Franco. El día de la muerte de Franco estábamos viendo en mi casa en este televisor. Nosotros somos 9 personas, 9 gitanos, y estábamos todos aquí viendo delante de este televisor. Y entonces, en mi familia, unos se reían y otros lloraban. Y yo tenía 11 años y yo no entendía nada de eso, de que venía la risa y que venía el llanto.
yo tenía sus pies reflejados en madera, en unas hormas. A mí no me hacía falta para nada, porque sus pies los tenía en madera. Pues como bien he dicho, estando en el lugar, una piedra de granito de la cantera de la Sierra de Guadarrama y solamente 2 palabras, Francisco Franco. Pero a Zarco yo le preguntaría que 2 palabras no, hay más palabras porque hay otras palabras esculpidas por detrás de la losa, ¿no? Eso nos lo ha explicado siempre muy bien en todas las conferencias Pablo, y yo voy a contar porque él nos llevó a esa conclusión y dejó muy clara, pero para explicarlo yo, y en poquitas palabras, la piedra, la losa es de prestado, no es la losa porque no sabíamos que Franco se iba a enterrar allí y por tanto no se preparó una losa para él, sino que se cogió la losa de prestado. Y la losa de prestado es la que en principio se había hecho para elegir entre las 2 que se utilizaron para José Antonio. Esa, la que se utilizó para José Antonio definitivamente, y la otra que se había hecho. Entre ellas se eligió la primera y después la segunda se utilizó para la tumba de Francisco Franco. Por el otro lado, deberemos saber si pone José Antonio presente. Lo pone y de hecho yo llegué incluso a conocer a los hermanos Guillén. Fueron alcaldes en diferentes épocas de Collado Mediano, propietarios del cine, un cine que yo iba a ver eso, a ver cine. E incluso creo que uno de los hermanos fueron los que, deslizando por los rodillos de hierro, deslizaron esa losa de granito que por un lado pone Francisco Franco y por el otro lado José Antonio, no sé si José Antonio Primo de Rivera o José Antonio Presente, que es lo que está mirando al ataúd, ¿no? Efectivamente. Cargado de anécdotas, pues bueno, hasta aquí hemos llegado, el tiempo se termina, todo lo que tiene un principio tiene un final. Esperemos que pase exactamente lo mismo con la problemática del Valle de los Caídos, que ha tenido un principio, como don Juan Ábalos nos ha dicho, en 2008, y esperemos que muy pronto, pasado mañana, que cuando se termine este documento audiovisual de televisión, los que están embutidos en el disparate reflexionen y den el cerrojazo al disparate. Y yo tengo que agradecer a los 4 invitados y cada uno tenéis nada, unos segundos, podéis decir por el orden que os he ido presentando lo que os plazca. Por favor, tú. Bueno, quiero dejar claro primero nuestro agradecimiento como Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos, que aunque el valle se reabra y se tiene que reabrir sí o sí por una cuestión de lógica, la asociación va a seguir existiendo con tal de salir al paso de los mitos que antes decíamos sobre los presos políticos, muertos en la construcción, etcétera, y que lo iremos publicando todo en nuestra, perdóname la cuña publicitaria, www.elvalledeloscaídos.es. Pedro Cerracín. Pues quisiera decir que espero que frente a la arbitrariedad del gobierno se imponga la justicia, la cultura y la paz benedictina que es deseable que reine entre todos los españoles. Muy bien. Pues agradecerte tu llamada y 2 cosas simplemente. Espero y deseo que pronto pueda yo recorrer aquello que formó parte de mi niñez. Y si me permites, hago un llamamiento a una persona que me encantaría ver muchísimo. Se llama Carmen García Lázarez. No sé si vive, fue compañera de estudios. Y de verdad que me encantaría no irme de este mundo sin saber si vive, si no es ella, sus descendientes, a través de Intereconomía, que intenten localizarme. Repito, Carmen García Lázarez, su padre era Antonio García, encargado de San Román. Gracias, Alfonso, por esta llamada. Don Santiago Cantera.
Pues muchas gracias por todo. Y desde los casi 15 siglos de historia y tradición benedictina, el mensaje final que quisiera transmitir es el mismo lema que tienen los monjes cartujos, y nosotros al pie de la cruz lo meditamos y lo vivimos. Stat crux dum volvitur orbis. La cruz permanece mientras el mundo da vueltas, mientras el mundo cambia. Cristo permanece. Y gracias a ti por la labor que estás haciendo por el futuro de España, que son esos niños. Pues Gracias. a ellos de un modo especial les quiero dedicar mi presencia aquí también. Don Fernando de la Sota. Pues yo por último decir que la situación del Valle de los Caídos se debe a 3 causas. El rencor de la izquierda, de los grupos radicales de izquierda, fundamentalmente los nacionalistas. Por otro lado, la postura cobarde y acomplejada de un sector de la derecha importante que teme perder una serie de posibilidades electorales o posibilidades profesionales. Y por último, los silencios sonoros y estruendosos de aquellas instituciones que deberían tener algún gesto en defensa de lo que significa el Valle de los Caídos. Don Juan Manuel Cabezas. Bien, sí, yo quiero decir que la Iglesia, a través del abad, entonces monasterio de Silos, porque no existía todavía el del Valle de los Caídos, recibió un encargo el 29 de mayo del 58 por un convenio con la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos de atender espiritualmente un lugar de culto, un cementerio, y que ahí está el padre abad y toda la comunidad pues cumpliendo ese encargo, porque además era algo muy bueno desde el punto de vista humano, la reconciliación de los españoles bajo la cruz, y no se puede renunciar a eso por una ideología, digamos, que quiere cambiar la historia, que quiere luchar contra la cruz, contra Cristo, que la odia. Don Carlos Zarco. Bien, fundamentalmente, por último, pues resaltar las pérdidas económicas que está produciendo el cierre del Valle de los Caídos en toda la zona de la Sierra Madrileña. Fundamentalmente en San Lorenzo del Escorial, pero en todos los pueblos de alrededor. 300.000 o 400.000 turistas, son muchos turistas en una situación económica como la que estamos pasando. Don Juan de Ábalos. Bueno, pues intentando resumir, durante la vida de mi padre ha habido 2 obras que han sido objeto de agresión. La primera fue una bellísima estatua, una bellísima escultura ecuestre del Shah de Persia que fue volada por los terroristas islámicos de su plinto en el Estadio Olímpico. La segunda fue el Ángel de la Paz, donde la espada otra vez tenía forma de cruz y no estaba alzada violentamente en Valdepeñas. La tercera, en este momento que está sufriendo una agresión, es la Piedad del Valle de los Caídos. Yo espero que ningún gobierno de este país que se tilde de democrático y de promotor de la cultura se quiera alinear con los terroristas islámicos o con los terroristas del Grapo. Por último, cuando hicimos aquella escultura maravillosa, que es una lástima que se haya perdido ecuestre del Shah, visitamos mi padre y yo las ruinas de Persépolis. Aquellos relieves fueron intentados destrozar a cimitarrazos por los iconoclastas musulmanes. Hoy, Persépolis es patrimonio de la humanidad. Bueno, pues muchísimas gracias a los 8, muchísimas gracias de todo corazón. Y bueno, a mí por este lado me han dado envidia, entonces yo también voy a dar mi correo electrónico, por si me quieren hacer alguna sugerencia, firmas@alfonsoarteserostodoJunto.com. Y ¿qué les voy a decir? Que les quiero mucho, pero antes tengo que dar las gracias. Y voy a dar las gracias de todo corazón a Patrimonio Nacional y al Ministerio del Interior, porque sin la autorización de ellos yo nunca jamás hubiera podido grabar, rodar dentro del Valle de los Caídos, a pie de tumba, por ejemplo, del general Franco. Muchas gracias, Patrimonio Nacional, muchas gracias, Ministerio del Interior, y a ustedes que les quiero mucho y les espero el próximo domingo con un programa de España en la Memoria y seguramente más especiales de España en la Memoria.